estamos con la visita en el estudio de Gabriel Guevara Jurado, licenciado en Historia de las Artes Plásticas, Museología, un galerista, un conocedor a fondo de la historia de las artes plásticas venezolanas. Y la pregunta es, ¿en qué situación se encuentran los museos actualmente, Gabriel? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Rafael, por tu invitación. Sí. De verdad que es un tema complejo, es un tema muy complejo, sobre todo porque la trayectoria histórica de Venezuela en el caso de los museos ha sido absolutamente importante. Claro. Importante en la región, importante en América entera, como proyecto, Sí. digamos, desde el punto de vista referencial de las obras y lo que se lograba en Venezuela desde el punto de vista museístico, ¿no? Sí. Yo recuerdo, Gabriel, que el maestro Abreu, cuando fue ministro de la Cultura, entre el año 89 y el año 94, en ese periodo se creó la Fundación de los Museos Nacionales, ¿no? Porque antes de eso cada museo estaba adscrito al CONAC. En ese momento se crea una fundación a la que están adscritos los museos nacionales, corrígeme, pero creo que son entre 25 y 30. Sí, correcto. Y hay otros anexos a esa cantidad, ¿no? Ujú. Sí, ese proyecto de Abreu fue un proyecto que estaba referenciado en el tema, digamos, de cómo se manejan los museos en Francia. Ah, Es como un proyecto que tenía las características en la cual se unificaba un criterio, muy ¿verdad? bien. Desde el punto de vista de la totalidad de las colecciones públicas, ¿no? Ya, Ese criterio de unificación funciona en Francia en la medida que cada museo, independientemente que está adscrito a esa realidad completa, tiene una independencia y una autonomía desde el punto de vista de su guión museológico y museográfico como proyecto, claro, es que tiene que ser así. que tiene que ser así. Yo recuerdo cuando el maestro Abreu creó esta fundación, la idea era una coordinación y que Correcto. cada museo mantuviese su autonomía de criterios y su programación absoluta. ¿Eso se mantiene de esa manera? Bueno, realmente yo creo que aquí hay un tema interesante de conversar que tiene que ver principalmente con que para mí hay una distorsión de ese proceso. Ok, Porque aplicar digamos, esa política cultural en el caso de los museos en Venezuela era para mí desde el punto de vista general un retraso. ya, ¿Por qué era un retraso? Porque cada museo que se había generado en Venezuela y sobre todo el tema de Caracas tenían ujú, colecciones que tenían una línea de investigación específica. ujú, Esa línea de investigación permitía llevar adelante los proyectos que contempla un museo, efectivamente, que claro, es investigación, conservación, educación, exposición y, por supuesto, el tema de proyección en cuanto a la adquisición de nuevas obras para nutrir esas colecciones. sí, Ese proceso se ve interrumpido porque efectivamente, bajo la premisa de un solo paraguas que cae una gota en cada uno, se han visto muy disminuidos. claro, Y se han visto muy disminuidos porque efectivamente es como, digamos, entrar en un solo pote, un solo conjunto. claro. Y además debe pasar algo, y es que cuando tenían mayor autonomía, esos museos creaban sociedades de amigos del museo, y entiendo yo que tenían la posibilidad de buscar apoyo en la empresa privada. Eso le daba como un mayor aire económico, ¿no? Absolutamente, tanto así que en el mundo entero el concepto digamos, de lo que tiene que ver con, en muchos casos se llama el mecenazgo y después, como acabas de decir, amigos del museo en proyectos, forma parte de las realidades internacionales. Es decir, todos los museos en el mundo que tienen colecciones importantes y que han desarrollado políticas desde el punto de vista de conexión con distintos proyectos y procesos dentro de sus áreas curatoriales, necesitan y requieren del campo privado. Claro, un buen ejemplo es un ejemplo venezolano, la Sí, colección Patricia Phelps de Cisneros, que tiene un espacio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Por sin duda, cierto, un sin duda, espacio sin duda. para el arte venezolano y latinoamericano, pero es una iniciativa privada dentro de una institución de servicio público como es ese museo, ¿no? Sin duda alguna. Yo pienso que allí está, digamos, para mí sería uno de los puntos principales como solución a la crisis museística venezolana, que verdaderamente es fuerte. Es fuerte, ¿por qué? Porque son colecciones magníficas que se han visto, digamos, disminuidas tanto por el tema propio de presupuestario Ujú. como el tema propio de un personal que está trabajando allí, digamos, y que tienen trayectorias importantes y que verdaderamente han logrado cosas, pero que se ven, digamos, muy, muy comprometidos a poder acceder y hacer cosas. Porque evidentemente
La política cultural implica también un reconocimiento a las necesidades básicas para establecer un espacio museístico. Ujú, Un espacio museístico tiene que funcionar con ciertas características, sobre todo yo como conservador. ujú. Es decir, el tema, por ejemplo, de temperaturas reguladas para mantener Claro, las colecciones, el tema de espacios, digamos, sanos, una cantidad de factores, y eso incluyendo el tema de público, que es que en definitiva la reacción y fundamentación del museo que tiene que ver con la transformación de la sociedad desde el punto de vista cultural, del claro. reconocimiento del mundo a través del arte. Y bueno, en nuestra realidad, los museos, por ejemplo, presentan situaciones muy comprometidas. No cuentan o sea, no cuentan con sistemas de aire acondicionado, no cuentan con sistemas que permita, Ujú. digamos, presentar obras. Entonces, eso trae como consecuencia una disminución de, digamos, las principales líneas necesarias para poder abrir. Claro, Las necesarias, o sea, un museo existe en cuanto tiene su colección. claro. Esa es la base principal. Pero sin embargo, creo que, por ejemplo, hay, digamos, iniciativas alternativas, como lo que ocurrió con el Museo Narváez, en el cual participé en ese proyecto desde hace 2 años, que a través, digamos, de una gerencia amplia y de una gerencia estructurada, digamos, unificando el criterio de cómo ese museo ha tenido un consciente colectivo valioso en la sociedad, es reunir a esos grupos de personas para poderlo reabrir y llevarlos adelante en un término, digamos, sano. Que es Claro, pero eso es un buen ejemplo porque el Museo Narváez puede abrir sus puertas de nuevo por la colaboración de las fuerzas vivas de Margarita, Fede absolutamente, Cámaras, las asociaciones comerciales, los margariteños que les duele su museo, ¿no? sin duda, Entonces, ese es un buen ejemplo que puede replicarse. sin duda. Es decir, que la sociedad organizada respalde el museo, el sostenimiento del museo, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que también ocurre que efectivamente es como revisar un poco la historia en Venezuela, Ujú. partiendo de la premisa, por ejemplo, en el caso del siglo XIX con Guzmán Blanco, Sí, que realiza la primera exposición en lo que hoy es el Palacio de las Academias y ¿cómo la no? antigua corte, que es un proyecto donde se trabajó a toda la escuela de Beaux-Arts en París y expusieron como el caso de Eugène Delacroix, que Sí, tuvimos piezas en el siglo XIX aquí en Venezuela. Entonces, esa trayectoria es real, es tangible, claro. es valiosa, Y Venezuela tiene una gran tradición en esa materia. Hay que absolutamente. ver lo que logró Sofía Inver en el Museo de Arte Contemporáneo. La colección de Picassos que hay en ese museo, Eso, yo no creo que en ningún museo de América Latina haya algo similar. no, absolutamente. Y la visión que tuvo fue una visión muy amplia, porque ella llega desde el punto de vista de que realmente como concepto inicia como un museo de arte moderno, porque Sí, realmente ese es el proyecto inicial, pero a la medida que fueron pasando los años, ¿verdad? Ella llega a tener piezas de Martin Kippenberger, por ejemplo, o de otros artistas que eran los nuevos salvajes alemanes, que fueron los que produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Cosas tan maravillosas, por ejemplo, como piezas de Francis Bacon, así es. piezas de Leger, o sea, una Imagínate. colección verdaderamente magnífica, En cualquier lugar del mundo. apreciadísima, y el caso efectivamente de todo lo que tiene que ver con la visión integral del mundo sobre Claro. lo que es la perspectiva del arte contemporáneo y moderno. Y hay que estimular las donaciones. Por ejemplo, yo recuerdo la colección de Pedro Vallenilla Echeverría, ¿Cómo que no? fue donada al Museo de Bellas Artes hace ya muchos años. Muchos años. Una colección cubista de primer orden en cualquier lugar del planeta. De primero. Y en el en el ámbito del arte nacional, cuando Miguel Otero Silva donó su colección a la Galería de Arte Nacional. Eso hay que estimularlo, ¿no? Sin duda alguna. Yo pienso que también el tema del coleccionismo y, digamos, las donaciones depende mucho de que los museos se encuentren en En- situaciones óptimas para poderlo hacer. Es claro. decir, cuando un coleccionista que ha apreciado su colección durante toda su vida y la quiere donar a un, digamos, espacio de museo público, o un museo que no es privado, que es público, en este caso nuestros museos venezolanos, requiere y necesita de condiciones. Claro. Si no, no las dona. Exactamente, porque evidentemente, digamos, la exposición al final de la obra de arte requiere de ciertos componentes. Hay una cosa maravillosa que nunca olvidaré en mis clases en la universidad, que yo tenía un gran profesor, Luis Chesney, un profesor magnífico que venía de Londres a darnos clases, y él decía que en el momento que una obra de arte entra en un museo, es como un hijo que llega a casa, que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que, digamos, invertir en él. Claro. Y esa inversión es como educar desde la misma información propia de la obra.
Entonces eso requiere un tema de inversión. Claro, sin duda. Que, como requiere inversión cualquier casa. Exactamente. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Creo que Venezuela es vanguardia en este sentido. Los museos nuestros requieren un cambio de políticas públicas urgente que efectivamente permita que nuestras colecciones, que son verdaderamente valiosas, se desarrollen en términos reales. Hay visiones en este momento muy complejas que para mí son muy importantes de referenciar, como el tema de los espacios y el estado de conservación tanto de los edificios como de las colecciones. Vale, muchísimas gracias por esta entrevista. Hablaba Gabriel Guevara Jurado, licenciado en Historia de las Artes Plásticas, museólogo, conservador, escritor sobre estos temas. Muchas gracias, Gabriel, por tu presencia. Un placer estar aquí. Muchas gracias a tu equipo y muchas gracias por la invitación, Rafael. Vale, con mucho gusto. Vamos a escuchar Carmesí de Vicente García y ya volvemos. Sonidos que te llenan de